estaciones intermedias en el viaje. Más bien, nuestros viajes son estaciones intermedias en medio de la camaradería y el júbilo que Dios mediante durarán eternamente. La posada no apunta hacia el camino, es el camino el que se dirige hacia la posada. Y en última instancia, todos los caminos se dirigen a la última posada en donde nos encontraremos. Y entonces, cuando volvamos a beber, será de los grandes jarros de la posada del fin del mundo. Hola amigos de la posada, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo en este 2025, después de un largo descanso. Pero bueno, nos habíamos propuesto que el año arrancara después de Pascua. Así que tenemos un año más corto que el resto de las actividades. Acá, ¿cómo andás, Luciano? Tanto tiempo. Muy bien, la verdad que bien, contento de retomar con esto. Así que bueno, esperamos que prometa mucho este año que queda de posada. Sí, seguramente, aparte arrancamos con un temazo, acá liviano. Con nuestro amigo, sí, liviano, por eso lo hemos llamado a nuestro amigo Cristian, desde Mar del Plata. ¿Qué haces, Cristian, querido? ¿Cómo andás? Buenas tardes amigos, buenas tardes a toda la querida audiencia que sigue este canal, y bueno, y gracias por la invitación y por la propuesta de compartir este momento. No hay por qué. Y como te comentaba, lo hablábamos antes de salir acá al aire, realmente el curso que ha organizado el Centro Piper, Cristian lo dirige, ¿no? Y es importante que quiero dejar en claro esto, es un curso del Centro Piper, ¿no? Que va a través del canal de YouTube de ellos. Sí. Pero cuando nos llegó el flyer con el temario, dijimos, esto es lo que nosotros queremos hacer. Bueno, vamos a darle difusión. Lo teníamos un poco en la cabeza, pero ustedes lo han armado de una manera que para mí es insuperable. Así que desde ya que invitamos a la gente a seguir ese curso que arranca el viernes. Este viernes. Sí. Bueno, y ante todo, gracias por la difusión, porque eso es muy importante. Este canal tiene muchos seguidores, así que les agradecemos mucho la difusión del curso y también los envíos por Telegram y por WhatsApp que nos benefician en el sentido de poder difundir una cantidad de expositores que en este año, que se cumplen los 100 años, ¿no? Los 100 años de la famosa encíclica del Papa Pío XI, llamada Quas Primas, sobre la realeza social de Cristo, habla esa encíclica. Bueno, en este año hemos propuesto un curso que quiere recordar esa encíclica de algún modo y también con matices propios, no es solamente una repetición de la encíclica, pero que la encíclica es el puntapié que da inicio al curso precisamente este viernes, ¿no? Este viernes se va a hablar sobre la actualidad y la vigencia que tiene esta encíclica, una gran encíclica, la encíclica considerada programática de la realeza de Cristo, del reinado de Cristo, esta que se llama Quas Primas, y que en este año 2025 se cumplen los primeros 100 años de su proclamación. Bueno, no, es de una importancia sin igual, y realmente lo digo. Y antes de pasar a explicar un poquito en qué va a consistir y por qué estamos eufóricos por este curso, nosotros le pusimos a esta charla, a este encuentro, un título raro que incluso algunos me han preguntado, porque decimos Cristo Rey o vicepresidente. Entonces, un curso muy necesario. Y la idea del título es que justamente a veces, la mayoría de las veces y en estos últimos años, a Cristo se le ha dado el lugar de vicepresidente, o sea, un segundón. Un segundón que no corta ni pincha.
Tal cual. Entonces se lo reconoce como, sí, Cristo tiene el poder, todo, pero de un vicepresidente. Incluso, mira, yo pensando, ¿no? y hablándolo acá con los muchachos, mucha gente también actúa de manera inconsciente, como por ejemplo, hemos visto apoyar sin ningún tipo de distinción a un gobierno vinculado con el sionismo, pero no, pero está la vicepresidenta, es muy buena. Entonces, es como se tranquiliza la conciencia, no, pero Cristo en realidad, bueno, nosotros notamos algo de eso y hay que ponerlo en su lugar, ¿no? Cristo no es un vicepresidente ni presidente, ¿no? Que es rey. Y de eso se trata el curso y esto que ahora vamos a conversar con Cristian y Luciano. Sí, es así, Leandro, creo que está bueno el título que le pusieron porque es verdad, ¿no? Cristo parece siempre como que es un adorno que hay que tener, pero solamente un adorno. Esto pasa en la política y también en la vida eclesial, ¿no? Cristo es un adorno muchas veces. Y sin embargo, la doctrina católica señala a Cristo como rey. Y es lo que recuerda esta encíclica, ¿no? Recuerda extensamente, con citas de la Antigua Alianza y de la Nueva Alianza, cómo las Escrituras se han referido al Mesías como rey, y nosotros, bueno, tenemos que recordarlo así, y por eso el curso se llama Christus Regnat, ¿no? Cristo reina. Cristo reina porque es el rey y no es el segundón de nadie, o no debería serlo. No debería serlo. Principalmente para los católicos, ¿no? Para los católicos no debería ser así. Incluso, Luciano, nosotros, bueno, Cristian también, habrás escuchado muchas veces, ¿no? Algo es propio del liberalismo, ¿no? Que dice, sí, Cristo es rey, tiene que reinar en nuestros corazones, en nuestra casa, y verdaderamente eso es así, ¿no? Pero no es lo único. Sin embargo, se lo encasilla ahí nomás. No se niega el reinado de Cristo, pero se lo limita a un lugarcito que es muy importante, ¿no? Porque es cierto que tiene que reinar primero en nosotros, ¿no? Pero a propósito se lo deja ahí escondido. Yo creo que en el discurso hay algo también en la práctica, ¿no? Como algo liberal, en el discurso, en lo discursivo. Se mantiene exteriormente el léxico, ¿no? El lenguaje de que Cristo es rey. Uno, de hecho, lo escucha, puede asistir a una parroquia en donde se celebre, supongamos, decorosamente la liturgia y las canciones hablan de Cristo Rey, pero es muy epidérmico, muy superficial, muy sensible, ¿no? Es como que ocupa ese lugar. Cristo es el Rey de mi corazón. Que, como bien decía Leandro, cierto, ¿no? Como decía el documento también, Cristo tiene que reinar en todos los órdenes. En la inteligencia, ¿no? Iluminar la inteligencia y reinar. Siempre fue tan importante la inteligencia católica en el mundo. Y las grandes conversiones se dieron justamente en ámbitos de grandes inteligencias, ¿no? Podemos hablar de Newman, de, bueno, tantos otros que se fueron arrimando a la iglesia a partir de ese reinado de Cristo en las inteligencias. Y ciertamente en las familias también, en el corazón también, en el alma, ¿no? En la patria. Pero justamente está esto de Castellani, ¿no? Como que lo político queda relegado a una posibilidad utópica, ¿no? Entonces lo único real es que reine solamente en el corazón del hombre. Y en el fondo eso es como decir, lo encierra en la sacristía, ¿no? Ni siquiera lo dejo en el templo, en la sacristía, a Cristo. Exacto. Y eso está muy presente, lamentablemente. Sí, creo que la versión liberal del cristianismo, que no es verdadero cristianismo, digámoslo, ya que estamos, es la que encierra a Cristo solo en el alma, en el individuo, en el corazón, y a lo sumo a la familia, ¿no? Y a lo sumo a la sacristía, pero no más que eso, ¿no? Pero es un cristiano liberal, no es verdadero cristiano porque no permite que Cristo reine, que Cristo reine. Se dice esa frase no tan trillada del Evangelio, bueno, al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios, y con eso quieren corrernos con la vaina y decirnos que no, bueno, pero ves el César, no, nada que ver. No, no, muchachos, no. Todo es de Dios, incluido el César. Y el César, es lo que dice la encíclica, también tiene el deber de rendir culto a Dios. Claro. Es decir, que Cristo es verdadero rey, y eso tiene un significado muy profundo, que, como decía Luciano, el problema nuestro es que ese reinado todavía es muy epidérmico, no solamente en la política, también en la iglesia. Hace unos años, Raniero Cantalamessa, que fue durante muchos años el predicador de la Casa Pontificia, decía que, bueno, que Cristo tenía que reinar en el alma, pero no en la política, porque eso era de otras épocas. Que eso ya no va más. O sea, tenemos gente que quiere corregir las escrituras, claro, ¿no? Quiere corregir a Cristo incluso, que estaba equivocado, no entendía, pobre Cristo, de qué estaba hablando, y que 21 siglos después todas esas cosas ya no corren más. Por eso hay tantos cristianos, tantos católicos, que ven un título de este tipo, Cristo reina, como un título sospechoso, como un título anacrónico, cavernícola, claro, que no va más, un título de otras épocas, ¿no? De otra iglesia. Estas palabras ya pareciera, ¿no? Pareciera, para usar un término que le gusta a muchos usar ahora, pareciera que Cristo en su reyesía, en su realeza, ha sido cancelado entre los creyentes. Así es. Esto es importante decirlo, y nosotros en este canal nos lo proponemos, decir la verdad completa. A veces podemos errar tal vez en alguna forma, pero lo que queremos es despertar la conciencia, la inteligencia, porque la gente tiene que saber que hoy está viviendo o está recibiendo una religión adulterada. Y es comprobable todo el tiempo, porque cuando alguien, digamos, se ponen a hablar dos católicos, rápidamente ya no coinciden. Y hay alguien que dice, bueno, yo estoy diciendo lo que se vino diciendo durante 2000 años. Ah, no, pero a mí en la parroquia me dijeron otra cosa. Bueno, eso hoy es mayoría, la otra cosa que dicen en la parroquia, lamentablemente. Lo que hasta ayer era loco, hoy es moneda corriente. Los disparates que ayer fueron condenados, inclusive enérgicamente, por el magisterio de la Iglesia, y no en una ocasión, sino en reiteradas ocasiones, hoy es la moneda corriente. Hoy es el aire que se respira, es la atmósfera en la que nos han metido. Por eso es tan difícil. Vivimos una especie de protestantización del catolicismo. Es decir, hay una especie de libre examen, ¿no? Claro. Libre examen. Con esta costumbre que hemos adquirido de tomar las escrituras y leerlas y interpretar lo que uno quiera, y que todo vale, sin ninguna referencia a la enseñanza oficial de la Iglesia, o sea, sin referencias a su magisterio, que está al servicio de la Sagrada Escritura, no está por arriba, está para servir a las Sagradas Escrituras y darle la interpretación correcta. Esto ya no se tiene en cuenta, se lee más a los teólogos que el magisterio bimilenario de la Iglesia, y se interpreta como cada quien le parece. Entonces esto, claro, lleva a un problema gravísimo, que es la atomización de la doctrina católica. Ya no hay dos católicos que piensen lo mismo, como lamentablemente en su momento se quejaba el entonces cardenal Ratzinger,
cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya no hay tampoco dos misas iguales. Es decir, estamos en una situación muy, muy complicada, muy grave. De algún modo, esto manifiesta, ¿no?, esa gravedad, ¿no?, esa enfermedad que padecemos, que tiene mucho que ver con esto, con tener una especie de libre examen, por un lado, y por otro lado una especie de neoarrianismo, donde Cristo se equivocó, no sabía bien de qué hablaba, entonces eso quiere decir que si yo puedo corregirlo, lo considero como un pensador, como un filósofo, pero no como Dios, porque Claro. Dios no puede equivocarse, ¿no? Entonces Claro. no creemos los cristianos del siglo XXI, muchos, ya no creen en la divinidad de Cristo. Y ese es un gran escollo, un grave problema al cual tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y ojalá el próximo Papa, ojalá haga frente a estos como pensamos que desde el Evangelio se debe hacer frente. Sí, es importante esto último que decís, ¿no? No es una teoría que sacamos de un sombrero de mago, es desde el Evangelio. O sea, que hagan y que digan lo de siempre. Exacto. Porque el otro día hablaba también con amigos acá en casa, ¿no? Que uno parece un loco, que viene con algo nuevo, y decís, no, pero pará, es el catecismo, que está vigente. Exacto. Si esta persona no coincide con el catecismo, bueno, está equivocada, porque se dice católico, pero no lo es. Claro. Has dado ahí en un clavo muy importante, porque junto con la Sagrada Escritura, que nos dicen los católicos somos ignorantes, lo cual es relativamente cierto, no tan cierto, pero siempre hay ignorancia, ignorantes hay por todos lados, nosotros no estamos libres de eso, incluso nosotros mismos, que ignoramos tantas cosas, pero junto con la Sagrada Escritura debiéramos tener a mano siempre el catecismo para saber cómo se han interpretado esos textos de la Sagrada Escritura, ¿no? Y eso es lo que nos permite tener unidad en la doctrina. Una unidad que es necesaria porque Cristo no dijo, siéntanme, y ya está. Dijo, crean en mí, crean en lo que les digo, escuchen mis palabras. ¿Por qué? Porque Él dio un mensaje, o sea, hay una doctrina. Sí. El catolicismo moderno, inficionado de la herejía de nuestro tiempo, que es la herejía modernista, que tiene también, como decía Castellani, ¿no?, de liberalismo y de socialismo, ¿no? Ha logrado unificar lo que parecía antagónico hasta hace unas décadas. Esa herejía modernista es la que nos va alejando de aquello que nosotros debemos tener presente. Una de las cosas que tenemos que tener presente es la enseñanza constante de la Iglesia durante 2000 años, ¿no? Y porque haya uno ahora que dice tal cosa que va contra los 2000 años de enseñanza, bueno, uno tiene que discernir. Si durante 2000 años se enseñó una cosa y ahora 4 o 5 muchachos enseñan otra, bueno, cada uno tiene que tener la responsabilidad de hacer un discernimiento. Y creo que la clave, lo digo brevemente, Leandro, porque no me quiero extender en este tema, pero la clave la ha dado el Papa Benedicto XVI, a pesar que muchos lo critican y dicen que eso ya no va más, pero es una clave de discernimiento, es decir, en la Iglesia hay hermenéutica de continuidad, o sea, todo debe ser interpretado en continuidad con la doctrina de los 2000 años. Si eso se interpreta en clave rupturista, significa que la interpretación pareciera que es errónea.
Porque no podemos pensar como Lutero que durante milenios el cristianismo estuvo errado hasta que vino él. Creo que muchos de estos muchachos, algunos cardenales, algunos compatriotas nuestros, creo que tienen esa idea, que parece que la Iglesia estuvo 2000 años en las tinieblas tenebrosas de la ignorancia, hasta que vinieron ellos, ¿no? Que un gran ataque de soberbia, y dicen que ellos son los que verdaderamente, no todos los demás estaban equivocados, ni los padres de la Iglesia, ni los santos, ni los grandes doctores habían dado a luz lo que sus pequeñas cabecitas nos enseñan ahora. Pero el problema está en que muchos de nosotros creemos que estas pequeñas cabecitas que contradicen flagrantemente la escritura, la tradición, la enseñanza constante de los padres y los doctores de la Iglesia, creen que eso es la verdad. Ahí tenemos un problema, ¿no? Necesitamos entonces formarnos por lo menos mínimamente con esto que dijiste vos, Leandro, mínimamente esto. El catecismo de la Iglesia Católica mínimo. Hay varios catecismos, no está solo este, porque la enseñanza de la Iglesia en lo esencial se mantiene firme, siempre lo mismo. Así que hay muchos otros catecismos también para ver, para reflexionar, que nos permitan, mantenernos en comunión con la Iglesia Católica. A mí, yo siempre que puedo lo digo por experiencia propia y de algunos amigos. Yo era amigo de un sacerdote que me contó una vez que en el seminario nunca habían leído, nunca le habían dado para leer la encíclica Pascendi. ¿No? Nunca. La leyó después de ordenado. Y entendió lo que estaba pasando, porque no le cerraba, ¿no? Entonces yo digo, claro, y recomiendo leer esa encíclica porque ahí cae la ficha de lo que está pasando hoy. Nosotros, hay que decirlo, estamos sumergidos en la herejía modernista que nos invadió. Entonces, lo que vemos hoy, en todos los ámbitos, y acá hablo desde el Papa para abajo, es modernismo. Entonces, la situación es grave, y por eso la importancia de volver, por ejemplo, a reflotar esta encíclica que existe, que está vigente. Existe, está vigente. Mira, me has hecho recordar que cuando se cumplieron los 100 años de la Pascendi, invitamos al doctor Alberto Caturelli a Mar del Plata para dar una conferencia sobre eso. Estábamos recién empezando nosotros, y generosamente Caturelli, que era un verdadero caballero cristiano y un hombre de Dios, vino a Mar del Plata, dio su conferencia, pero él nos contó algo que claro, ahora nos parece lo más normal del mundo. En ese momento nos llamaba la atención. Hubo una sola diócesis en Argentina que celebró los 100 años de la Pascendi, que fue la Arquidiócesis de La Plata, que hizo una jornada sobre la Pascendi, y ninguna otra diócesis de la Argentina celebró esos 100 años. Eso habla de algo, ¿no? Habla de esto que vos decís. Estamos inficionados de esa herejía. Y algo similar creo que va a pasar con estos 100 años de la Quas Primas. No lo dudes. Vamos a ver a lo largo de este año cuántos recordatorios hay de este gran documento que creo que todo católico bien intencionado debería leer, o aunque sea, no sé, escuchar a alguien que hable de ese documento para saber cuál es la doctrina católica respecto del reinado social de nuestro Señor, que es muy importante. No es un adorno, no es algo de poca monta, de menor valor que otras verdades de la fe. Es algo muy, muy, muy importante, que hoy más que nunca, por la situación que describías, Leandro, por esta situación que has
que has Ujú. señalado, hoy más que nunca tenemos que recordar, me parece, estas verdades, ¿no? Fíjate que lo que vos decís es tan cierto que no solamente que, salvo realmente que nos llevemos una sorpresa de alguien, que no la van a recordar, sino que además la paradoja de que este año, acá en Santa Fe, en donde está todo el tema de la reforma de la Constitución provincial, el propio obispo propone quitar de la Constitución el artículo 3 que dice que la religión del Estado santafesino es católico. O sea, desde ya que no van a recordar esta encíclica. Claro, habría que recordarle a ese obispo lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos, ¿no? Es lamentable, sí, hemos leído esas noticias con estupor, porque que eso lo haga un enemigo, que lo haga un masón, bueno, ya sabemos, ¿no? Un modernista que es un disfrazado, Claro. dentro de la Iglesia. Bueno, que lo haga un obispo, bueno, llama la atención, es muy fuerte. No porque no sepamos que hay obispos modernistas, estamos cansados de chocarnos con ellos, sino porque vemos que ya no intentan disimular nada, Claro. lo dicen a la plena luz del día, es decir, ya no tienen vergüenza, ese es el problema. Y mucha gente bien intencionada le cree porque lo dijo el obispo. Entonces dice, no, eso ya no va más. No, eran de épocas oscurantistas de la iglesia, eso ya no. Pero bueno, claro, Ratzinger mismo había dicho que el mal de nuestro tiempo, el gran mal, el gran obstáculo de nuestro tiempo, en su famoso reporte de la fe, Sí. en ese reportaje, el gran mal de nuestro tiempo es el clericalismo, decía Ratzinger. Confieso que cuando la primera vez que lo leí, no le di el peso, la gravitación que hoy le doy. Porque es verdad, la gente es bien intencionada, ¿no? Sobre todo la gente que no está en las grandes ciudades. ¿No? La que está en las grandes ciudades, hay también de eso, pero menos. Pero sobre todo el interior, la gente es muy buena, es bien intencionada. Lo que dice el cura o el obispo o la monja es palabra de Dios. Eso funcionó durante mucho tiempo y funcionó bien porque los pastores eran santos. Ya no funciona así porque vemos que a muchos pastores realmente no les importa mucho la situación de sus ovejas, ni quieren salvar a sus ovejas de la condenación eterna, y se preocupan, al contrario, de introducir cada nuevo error que anda dando vueltas, tratan de introducirlo en la grey católica. Y eso nos habla de algo, ¿no? Entonces, bueno, recordemos con Ratzinger, el clericalismo es el gran mal de nuestro tiempo. Escuchemos a los consagrados, porque es verdad que ellos tienen el orden, pero no llevemos sus palabras a nuestro corazón cuando esas palabras contradicen el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor. Solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. No hay ningún hombre sobre esta tierra, por más obispo que sea, que pueda corregir la palabra de Dios o convertir un pecado en una virtud. Nadie en este mundo tiene ese poder. Así que aferrémonos a la fe, aferrémonos a nuestro Señor, el único verdadero Dios, que fundó a la única verdadera iglesia, y la iglesia verdadera subsiste en la que mantiene el mensaje que hace 2000 años predica, sin cambio, sin agregarle y sin quitarle nada, como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Porque en ese libro leemos, ¡ay de aquel!, dice,
el libro del Apocalipsis. Ay de aquel, lo dice Cristo esto, Sí, sí. que agregue o quite una iota, o sea, una coma a lo que yo he dicho. Así que si hay otros que lo hacen, nosotros no debemos hacerlo, no debemos ni quitarle ni agregarle nada. Alguno que nos esté viendo puede estar diciendo, bueno, pero estos que son el magisterio de la iglesia. No, yo no quiero ser ningún magisterio de la iglesia, no soy ningún magisterio paralelo, soy una simple oveja. Pero Ajá. también sé que dijo Cristo que si los que tienen que hablar no hablan, hablarán las piedras. Bueno, Exactamente. muchas piedras hoy hablan. Eso yo lo relaciono con los laicos, que en realidad no nos corresponde a nosotros la predicación en primera instancia, le corresponde a la jerarquía, pero bueno, parece que si la jerarquía se calla, parece que Dios hace hablar a las piedras. Exacto. Cristian, como bien decís ahí, es cierto, en parte no nos corresponde, ¿no? Ese munus, ese poder, esa misión directamente a nosotros, en principio, pero bueno, por el bautismo, digamos, tenemos también esa cualidad, ¿no? De poder predicar. Y gracias a Dios que también es así, porque en semejante crisis intelectual que vivimos, en donde se pone en jaque la conciencia, o se anula, ¿no? Hay todo un problema, que lo hemos hablado 1000 veces acá con los chicos de la posada, y es un tema común siempre en charlas que van surgiendo, el tema de la conciencia, el tema de la obediencia, ¿no? Y esto que vos decías del clericalismo, yo creo que nunca se ha hablado tanto en estos últimos 60 años, ¿no? Desde el último concilio, del papel, el rol supuestamente que tienen los laicos en el mundo, ¿no? Sí, claro. Y los padres cristianos alentaron, según los documentos, a que los laicos saneen las estructuras destruidas por el pecado en el mundo, ¿no? Ahora, cuando los laicos quieren actuar, y lo hacen según el magisterio, según la tradición, según las escrituras, según la enseñanza de los teólogos, los primeros en aplastar o en frenar a las ovejas es justamente los pastores, ¿no? Son los primeros en poner en bozal a las ovejas. Así es. Yo creo que vivimos en un tiempo absolutamente clericalista. Esto es así. Parece que estar pidiendo permiso para hacer cualquier actividad, ¿no? Claro. Como que el laico no tiene libertad para obrar. Y estoy hablando de actividades fuera de los ámbitos parroquiales, de los movimientos, de las congregaciones. Digo, uno organiza cosas y parece que tiene que estar pidiendo permiso para hacer lo que la iglesia le manda y le ordena al laico que haga. Y creo que tiene que ver con una profunda crisis de fe, ¿no? Siempre, como decía Donoso Cortés, en última instancia la cuestión siempre es religiosa y la fe está ahí palpitante. Pero el tema es también la crisis intelectual que hay entre los católicos, la falta de sentido común. Chesterton hoy creo que nos daría unas muy buenas clases de sentido común. Sí. Seguro que lo está haciendo desde el cielo, pero la falta de sentido común que hay es enorme, enorme. Y después el tema también es cómo se ha anulado la inteligencia de los laicos, ¿no? Esto que vos decís, bueno, me lo dijo tal, entonces es así, pero nunca se cercioran, nunca constatan si el magisterio lo enseña, si lo enseña la iglesia desde siempre, si es conforme a la tradición, a las escrituras. Basta la palabra de alguien, ¿no? Exacto. Y ese es un gran problema hoy en día. Sí, es un problema, diría, y quizá lo pondría entre los más importantes. No sé si es el más importante, pero sin dudas entre los más importantes problemas está este. Y ya que lo citaste a Chesterton, aprovechemos para recordar su frase famosa, que cuando entramos a la iglesia nos sacamos el sombrero y no la cabeza. Ahí está una clave. Esto es fundamental. Y para que no se malinterprete lo que digo, recordamos que por el bautismo somos profetas también. O sea, los laicos no solo ponemos plata en la limosna, también tenemos una dimensión profética, es decir, que podemos hablar alguna palabra de parte de Dios si es que Él nos lo pide. Y no queremos ser clericalistas, no queremos ocupar el lugar del cura.
Y por eso lamentamos que muchos curas metan a los laicos a hacer las cosas que tienen que hacer ellos, ¿no? Estar con las cosas sagradas cuando no corresponde, ¿no? Para eso sí, pero después para dar una charlita hay que pedir 500.000 permisos. O sea, nos dan lo más sagrado que tenemos, es inentendible, o se entiende muy bien de acuerdo a cómo se vea, ¿no? Parece que hubiera un plan acá atrás, ¿no? Es muy llamativo. Ahí escucho que están diciendo, este es un conspiranoico. Sí, sí, puede ser, puede ser. Hay que pensar todo, ¿no? No hay que dejar nada fuera. Examínenlo todo, decía San Pablo, ¿no? Examínenlo todo. Examínenlo. Es muy raro, ¿no? Que los que nos dicen que hay que pedir permiso hasta para hacer lo mínimo, nos den lo más grande que tenemos como si fuera un paquete de pastillas. Es muy curioso. Así que hay que pensar y hay que pensar, y dijiste, también recupero el tema que señalaste de la crisis de la inteligencia. La crisis de la inteligencia, porque eso Ratzinger lo denunció muy gravemente, ¿no? Nuestra crisis de fe es una crisis de la inteligencia. Y recupero también lo de Donoso Cortés. Toda crisis política es antes una crisis teológica. Y miren entonces si no estaremos en crisis. Pero claro, aparte hay cosas que son evidentes, se palpan. Es cuestión de salir, en mi caso, caminar 2 cuadras y venir y traer la prueba. Es decir, hay desinterés por conocer la verdad de lo que digamos, una persona se define y no sabe lo que significa la definición que da de él mismo. Pero llegamos a ese punto. Yo el otro día me reía, digo, es como yo estoy acá en Santa Fe, digo, es como que alguien pase años hablando de qué es de Colón y de qué es de Colón y qué es de Colón, y cuando le preguntás de qué color es la camiseta te dice verde y roja. ¿Sí? No. Bueno, uno experimenta lo mismo cuando va a una facultad católica, a la parroquia, decir, che, pero esto no es, y no es, como vos decís, y lo aclaramos 1000 veces porque siempre tenemos que aclararlo, no es soberbia, no es que venimos con algo que nadie sabe, es simplemente lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. El Evangelio, el Catecismo, la tradición. Entonces, bueno, nosotros con esta introducción larga nos hemos puesto en contexto, hemos tratado de mostrar a la gente dónde estamos parados, ¿no? Y por qué, volviendo al curso, por qué es tan importante, ¿no? Creo que ya se nota por qué es importante. Pero, Cristian y Luciano, porque Luciano es uno de los expositores, hay que decirlo. Así es. Estamos honrados en realidad acá de tener a Luciano este año como uno de los expositores, así que aprovechamos también para agradecerle a Luciano y al Centro Castellani que nos presta sus grandes figuras para poder hacer el curso de este año. Es una gran alegría. Sí, Luciano sabe mucho y de ese tema que ya vi que va a hablar es especialista. Es especialista, así que sí, nos ha hecho un gran honor. Así que, Luciano, gracias por eso. No, al contrario, el honor es mío, y insisto, para mí es de relleno, viendo los gigantes que están ahí, pero va a ser un honor, la verdad que va a ser una gracia muy, muy grande. Y justamente esto, hablando del curso, y decime un poquito, contanos cómo es el temario, quiénes son los expositores, porque realmente yo me quedé asombrado por lo bueno. Bueno, ahí como dijimos, va a tratar sobre, principalmente va a recordar, digamos, esta encíclica, y así vamos a empezar, ¿no? O sea, el puntapié inicial lo va a dar el padre Luis Murri, un gran sacerdote,
un gran sacerdote. Le mando saludos, que seguramente va a ver después esto en diferido. Yo también le mando saludos. Sí. Es lo más parecido al padre Escurra en nuestro tiempo, ha sido discípulo también de él. Así que recomendamos todo lo del padre Luis Murri. Tiene un canal en YouTube excelente donde sube sus prédicas, ese que es excelente, el padre Luis. Sí. Y él va a dar el puntapié inicial justamente mañana viernes, a las 19 horas va a hablar sobre la realeza de Cristo en la Quas Primas y su vigencia hoy. Así que sí, queríamos empezar poniendo en contexto, ¿no? el curso, recordar las enseñanzas del Papa Pío XI en este documento, donde de alguna manera se establece el primer principio del orden político y social católico, ¿no? Como la causa primordial del orden eterno católico en lo que respecta a lo político y a lo social. Después, casi todas son en viernes, pero algunas no. Por ejemplo, el sábado 3 de mayo, que es el segundo encuentro, va a hablar el profesor Claudio Mayeregger de La Plata, Fundación Santa Ana, presidente de la Fundación Santa Ana, sobre la realeza de Cristo según los santos padres de la Iglesia. Un poco para ir poniendo en marco todo esto, claro, ¿no? Ir poniendo en marco. Antonio Caponeto el viernes 16 de mayo hablará sobre un lema en latín, omnia instaurare in Cristo, ¿no? Restaurar todas las cosas en Cristo, un lema de un Papa Santo del siglo XX, así que ahí les dejamos nada más que los títulos, ¿no? Para que después se acerquen a ver las conferencias. Después, el dominico Fray Patricio Bataglia, creo que el más grande biblista que tiene la Argentina, no creo equivocarme en eso. Va a hablar estamos de acuerdo, es un gran amigo, un amigo nuestro. Va a hablar sobre la realeza de Cristo en las Sagradas Escrituras. Le hemos dado un laburo grande para abordar este año. Eso va a ser el viernes 6 de junio. El tema de la realeza de Cristo en la teología dogmática va a estar a cargo del padre Gabriel Delgado, un doctor en teología dogmática, que bueno, también es un gran sacerdote, que queremos mucho y que nos hace un honor también, por supuesto, todos participando del encuentro. El sexto encuentro, uno de los más importantes, lo va a dar el profesor Luciano Gallardo, que va a tocar el tema, el ideal de la caballería cristiana en las letras castellanas, porque bueno, hay una relación entre la caballería cristiana y la realeza de Cristo que el profesor va a poner en evidencia en esta presentación. Luego, el 18 de julio, Rodrigo Álvarez Greco hablará sobre cómo la hispanidad organizó América, Cristo Rey en las Indias. Un temazo, me parece también. Luego, el padre Jorge López Teulón, que es un amigo, un español de pura cepa, ya ha estado en algún curso del Centro Piper, hablará sobre los orígenes del grito Viva Cristo Rey. Muy interesante. Los orígenes del grito Viva Cristo Rey, la guerra cristera y la cruzada española. Se va a referir a eso porque ahí nació ese grito. Y esta encíclica, además, tiene relación sobre todo, esta encíclica que nombramos, ¿no? La Quas Primas, ¿no? Tiene mucha relación con la guerra cristera. Aprovechamos a saludar a los amigos que van a ver este programa desde México. Les mandamos un abrazo enorme y le agradecemos los mártires que nos han dado, los mártires de Cristo Rey.
y también a España. Si me dejas decir una cosita, Leandro, todo lo que quieras. A los camaradas españoles a defender el Valle de los Caídos, donde están enterrados cientos de mártires de Cristo Rey en la Cruzada Española, que vamos a recordar también que el título de cruzada se la dieron los obispos españoles, que parece que en aquella época eran un poco mejor que ahora. Así que un gran abrazo a los camaradas españoles y les hacemos el aguante y que mantengan el valle como ha sido pensado y como ha sido fundado. Así es, y que estamos con ellos y si pudiéramos estar físicamente también estaremos allá. Así es. Bueno, somos los españoles americanos, ¿no? De algún Así modo. es. Luego, la profesora Andrea Greco de Álvarez hablará sobre la realeza social de Cristo en Argentina. La realeza social de Cristo en la Argentina, eso es el viernes 8 de agosto. ¿Qué temazo? Y ahí habría que avisarle a varios que escuchen. Habría que avisarle, me estoy tentado, pero no voy a decir ningún nombre. Habría que avisarle a varios. El 22 de agosto, el doctor Sergio Raúl Castaño hablará sobre Iglesia y Estado en Santo Tomás de Aquino. Iglesia y Estado en Santo Tomás de Aquino. Bien. El 5 de septiembre, el doctor Ricardo Bach de Chazal hablará sobre la confesionalidad del Estado y el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina. Esta conferencia tiene importancia singular este año, ya que lamentablemente ha trascendido en los últimos meses del año que terminó, que había en algunos políticos argentinos un deseo de modificar este artículo. Bueno, en fin, si lo hacen será otra traición, ya estamos acostumbrados, pero esperemos que no lo hagan. Sí. El viernes 19 de septiembre, el doctor Mario Caponeto, el gran Mario Caponeto, miembro del Centro Piper, vicepresidente del Centro Piper. Saludos, Mario. Le mandamos muchos saludos. Dictará la conferencia Laicismo y Laicidad. Dos palabritas no las vamos a explicar, pero se chamulla mucho, diríamos, en lenguaje porteño con estas palabras, así que es bueno escucharlo. El 2 de octubre, el profesor Claudio Mayeregger, que da su segunda conferencia en el año, hablará sobre esencia y necesidad del Estado católico. También no voy a dar nombres, tendrían que verla unos cuantos. Esencia y necesidad del Estado católico, y cierra este curso un querido obispo, muy querido por nosotros y creo que es muy querido en Argentina en general, el monseñor Atanasius Schneider, que desde Kazajistán hablará sobre Cristo, Rey de los corazones, de la familia y de la sociedad. Bueno, este sería el recorrido de todo el año para tratar de repensar los contenidos de este documento, de esta gran encíclica, de esta Carta Magna de la Realeza de Cristo, que es la encíclica Quas Primas, y aprovecho tu programa para adelantarles que, como lo venimos haciendo ya desde hace varios años, habrá unas jornadas a mediados de noviembre que tratarán sobre evangelio y política, y vamos a proponer allí algunas figuras católicas que han trabajado en política. Todavía estamos terminando el programa ese, pero sí les adelantamos que a mediados de noviembre, no recuerdo, creo que es el 14 y 15 o algo por el estilo, estaremos también con unas jornadas que sería el cierre de este curso con ejemplos concretos
de políticos católicos que han llevado el evangelio a la política. Es realmente espectacular para alquilar balcones. Como te dije cuando leímos el temario, estábamos muy contentos de que esto suceda y que además, la verdad, que salga desde la Argentina, que lo organiza el Centro Piper, que son amigos, realmente es algo muy importante. Y a medida que ibas hablando, que ibas mencionando los títulos de cada charla, yo pensaba, digamos, ahora se entiende por qué estuvimos hablando 40 minutos de todo lo que pasaba, ¿no? Y sí, porque si no, no estaba en contexto esto, ¿no? Parece muy bien que has sido muy sabio, Leandro, en dedicar ese tiempo para saber dónde estamos parados, o por lo menos entrever dónde estamos parados, y un poco, espejearnos con esta encíclica, mirarnos, ¿no? Mirarnos en ella. ¿Qué pasó? Un tiempo difícil el de Pío XI, un tiempo entre guerras, ¿no? Es del año 1925, es de diciembre de 1925, así que un momento dificilísimo, pero donde el Papa puso en claro la doctrina política y social católica, que, como decíamos, no es de menor importancia, ¿no? Es necesario que Cristo reine, dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, así que eso no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Y en un tiempo de tantas mentiras, ¿no? De tantas fake news y como le llamen ahora, ¿no? En este tiempo es muy importante recordar la verdad. Y Cardenal Pi decía, ¿no? Hemos intentado todo. ¿No podríamos probar con la verdad? ¿Qué no? Es genial. Sí. Sería bueno que venga un tiempo donde los católicos intentemos probar con la verdad. Basta de inventos, de cosas raras, de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura, ¿no? Dejarnos llevar por cualquier pavada y mantenernos firmes en Cristo, que Él es la roca firme. Si no, construimos sobre la arena, y eso, cuando hay un problema, cualquier vientito, cualquier tormentita nos derrumba. Necesitamos construir sobre la roca firme de Cristo, y bueno, ojalá, si el cielo nos ayuda y si... No, pensé que ibas a decir la fuerza del cielo. No. Lo que faltaba, ¿no, Cristian, por favor? No. Si el cielo nos ayuda y se puede llevar adelante en modo completo este curso, pensamos que, bueno, puede ser un aporte para la inteligencia de nuestro tiempo, que resalto y rescato nuevamente lo que decías, Luciano, de el problema que tenemos respecto de la inteligencia católica y respecto de la verdad directamente, ¿no? Porque hablaron de la obediencia, del clericalismo, y nos embolsan con eso, pero no se preguntan qué pasa con la verdad. La verdad es la primera obediencia es a la verdad, ¿no? Cristo dijo, yo soy la verdad, a Él es la primera obediencia. Exacto. El que manda algo contra la verdad, contra Cristo, no debe ser obedecido. Y eso lo dijo la Iglesia siempre. Y eso tanto en el ámbito civil como en el ámbito eclesiástico. Hasta incluso las leyes que son injustas no tenemos obligación de obedecer, ¿no? Y aquellos que mandan ir contra la verdad, aunque sean autoridades, no tenemos obligación de obedecer. Así que mantengámonos firmes en la roca que es Cristo. Y obedezcamos, como dice la Escritura, obedezcamos antes a Dios que a los hombres, cuando los hombres nos llevan por otros caminos. Si los hombres nos llevan, los que tienen que llevarnos, los que tienen que pastorearnos nos llevan a Cristo, con mucho gusto obedeceremos en todo lo que digan, pero resistiremos cuando
aquellos que tienen que pastorearnos, aquellos que deben llevarnos, ¿no?, a las aguas cálidas, nos llevan hacia otro lado, ¿no? Es importante esto que decís, y Luciano, Cristian, me parece que ustedes van a coincidir, teniendo en clara la sana doctrina, la doctrina en este caso del reinado social de Cristo, nos saca de ese laberinto, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones políticas, en el laberinto izquierda-derecha, el laberinto partidocrático, ¿no?, que es donde nos quieren hacer jugar porque no hay salida. Entonces, nos da la tranquilidad de poder ver las cosas desde arriba, ¿no?, que es de Cristo Rey, ¿no?, y quedarnos tranquilos de que, por lo menos, ver la enfermedad, ¿no? Después, ¿qué se puede hacer? Ya sabemos, pero si es posible, no es posible, cuánto. Ahora, darnos cuenta de que tenemos que salir de un laberinto. Y esta, me parece que la Quas Primas logra eso, retirarnos, salir del pozo. Claro. Cristian, perdón, Lean, esto que decís está buenísimo porque en lo político está esta falsa dicotomía, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Sistema único posible, el único posible, el mejor, ¿no? Ya todo lo que todos sabemos sobre el sistema que tenemos. Pero después también se traslada esto también, hablando de la crisis de la inteligencia, se traslada también a otras falsas dicotomías, ¿no? Verdad no, corazón sí, ¿no? Entonces solamente hay que amar a Jesús, ¿no? Claro. Bueno, sí, hay que amarlo, pero yo no puedo amar a aquello que no conozco, ¿no? Es una obviedad, está en el Evangelio, ¿no? La única forma de ser auténticamente libres es justamente conociendo la verdad, ¿no? La verdad tiene un lugar que es indiscutible, ¿no? No podemos destronar la verdad. Eso, por un lado. Y que el amor supone un orden, un logos también. Entonces, si supone un logos, supone un orden, supone también la verdad, ¿no? A Cristo mismo. Y después está el tema también de, bueno, cómo se traslada esto a lo antropológico, ¿no? Porque decir, una fe epidérmica, ¿no? El hombre como mero cúmulo de sentimientos. Y como bien decía Cristian, citando las palabras del Evangelio, si edificamos nuestra fe sobre arena, sobre lo que el viento es capaz de desparramar, ¿no?, para un lado o para el otro, el edificio de nuestra fe se va a derrumbar. Entonces, ¿cuál es la piedra angular? Es Cristo, que es la verdad. Entonces, sobre esa roca angular tenemos que fundar nuestra vida. No. O esto también cuando siempre se nos ataca y se nos dice, no, pero ustedes saben que son los fariseos. Porque ustedes están todo el tiempo juzgando, ustedes miran la ley, lo que se dijo antes, pero ahora, ¿no? Claro. Y eso también es una falsa dicotomía, ¿no? Tildar enseguida a aquellos que nosotros sabemos que la verdad no es nuestra, ¿no? La disfrutamos, ¿no? Es un don, es una gracia enorme, no tenemos mérito, pero la verdad tiene que ser difundida, como es el bien, como es la belleza, y en eso no tenemos que tener, me parece, escrúpulos los católicos, de sin temor, como decía un español, ni a nada ni a nadie, ¿no? A salir a predicar la verdad. O sea, para eso estamos. Si no, que cerramos la puerta y nos dedicamos a otra cosa. Pero no nos podemos ir católicos. El seguimiento de Cristo tiene exigencias, y es así. Ciertamente. Es cierto que tenemos que lidiar contra nuestras dificultades, nuestros defectos personales, nuestras miserias, que son muchísimas. Pero el ser cristiano, el ser católico, tiene exigencias. La cruz tiene exigencias, ¿no? Y si queremos gozar de la gloria del cielo, tenemos que pasar por la cruz. Y acá tenemos el ejemplo de los mártires, ¿no? En México, en España, en Francia, en Nigeria ahora, ¿no? Digo, en todos lados donde la iglesia da testimonio, la iglesia que vive, como dice el cardenal Sara, recemos por él de paso, la iglesia que vive a Cristo realmente es la que da testimonio. Y eso no hay que perderlo de vista. Me parece que este curso va a ayudar mucho a iluminar las inteligencias y los corazones para poder seguir ese plan, ¿no?, que es fundamental para nuestras vidas.
Mira, es muy lindo lo que decís, Luciano, porque tenemos esa trampa está activada, ¿no? Todavía no está desactivada, que es entrar en el progresismo, ¿no? Todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo. Y ese es el único discernimiento, pero para un católico no puede ser eso. El discernimiento es si es verdadero o si es erróneo, no si es nuevo o si es viejo. Si es verdadero, aunque sea viejo o aunque sea nuevo, si es verdadero, es verdadero. Y si es erróneo, sea viejo o sea nuevo, pues es erróneo. Y punto, no importa cuándo se hizo el error. Entonces tenemos que entrar en eso. Es decir, necesitamos tener una mentalidad más cercana a los requerimientos de nuestra fe. No olvidemos que San Pablo dice que el principio de la conversión está en la inteligencia, ¿no? San Pablo dice, cambien la manera de pensar, cambien la manera de pensar. Ese es el principio de la conversión. Y la fe es un acto de la inteligencia. Por lo tanto, el fideísmo, el sentimentalismo barato que nos ponen, destruye los cimientos de nuestra fe, ¿no? Porque hoy se emocionan por Cristo y mañana por Mandela, y pasado por la película de moda o por la serie última de Netflix, y los contenidos son muy disímiles y hasta contradictorios, pero no lo advierten. Sí. No lo advierten. Y si lo advierten, lo dejan pasar porque ya nos han acostumbrado a un pensamiento disgregado, atomizado, desconectado con la verdad, ¿no? Todo es posible. Nadie tiene la verdad. No existe. Bueno, adiós a la verità, como dice, ¿no? El Tano ¿no? Que era amigo de varios jerarcas católicos. Ese es nuestro tiempo, un tiempo que le ha dicho adiós a la verdad. Pero nosotros creemos que Cristo es la verdad. Y además, como dijo él, estamos convencidos de que solo la verdad nos hará libres. La libertad no es elegir entre esto o aquello. La libertad es estar en la verdad. Y si no estoy en la verdad, no soy libre. Entonces, nuestro tiempo que tiene tantas ansias de libertad, ¿no? A los políticos les gusta hablar de eso. Bueno, la verdad es estar en la verdad. La libertad implica estar en la verdad. Si yo no estoy en la verdad, no soy libre. Por más eslogans o pavadas que querramos hacer y firuletes que le querramos hacer a esto. Y esto es crucial, es decisivo. Es decisivo. Y para un cristiano esto debería quedar muy claro, más que claro, ¿no? En esto se nos juega el campeonato a nosotros. Exacto. En esto se nos juega el campeonato, ¿no? Cristo dijo, consagra, orando al Padre ahí en el Evangelio de Juan, conságralos en la verdad, dijo Cristo. Conságralos en la verdad. No le dijo, hazle sentir mucha paz y alegría. No dijo eso. Nos cambian el Evangelio y nosotros ni siquiera lo advertimos. ¿Se dan cuenta en qué situación estamos? Sí. Cristo dijo, crean en mí, no dijo, siéntanme. Yo acá no lo siento a Cristo, así que mejor me voy. Y estás cerrando el... Sí. Estás a ver cómo lo digo, estás escribiendo afuera del plato. Claro. Muy sutil. No es ese el camino, hay que escucharlo más a Cristo. Y es Cristo, esa luz tan elevada de su mensaje, porque Él es Dios, esa luz es la que nos va a iluminar para que podamos mantenernos en comunión con Él y con todos los que creen en Él, de acuerdo a lo que siempre ha enseñado la única iglesia verdadera, la única que Él fundó. Así es.
Bueno, la verdad que ha pasado una hora como si nada, ¿no? La verdad que con muchas ganas de seguir porque esto da para más. Pero bueno, los invitamos al curso, ahí además van a poder hacer preguntas. Es un Así curso abierto, se puede es. preguntar. Se puede preguntar y además es libre de aranceles, que me olvidé de Ah, decir. bien, bien, Es bien. un curso libre de aranceles. Si el que quiere y puede, tenemos gastos fijos Ujú, para sostener la infraestructura del curso, así que si alguien tiene posibilidad, nosotros no recibimos financiación ujú. de nadie, de ninguna institución, del Estado, de nadie, ni de la iglesia. Claro, claro. Entonces, el que puede y quiere, bueno, lo invitamos a que pueda hacer un pequeño aporte para sostener los gastos fijos. Que Cristian, además cuál es el canal del Centro Piper? se llama así, está en YouTube, pueden googlear Centro Piper, ¿no? Centro Bien, Pieper se escribe, sí. Centro Pieper, el nombre es en honor a un filósofo alemán Ujú, que era laico, murió en 1997, Joseph Pieper, ujú, que era un gran tomista, o tomasiano, diría él mejor, un gran tomasiano que, bueno, trajo mucho aire a la filosofía del siglo XX. Sin dudas es uno de los grandes filósofos católicos del siglo XX y buscó la verdad con locura y unió la filosofía con la teología, algo que nos parece muy importante porque en la cultura católica se distingue la filosofía y la teología, pero no para separarlas, sino ujú. para unirlas. La Sí, cultura católica es una síntesis filosófico-teológica. Así que en ese sentido, Piper es para nosotros un maestro, un ejemplo a seguir. Así que él bien. busca el canal en YouTube, Ujú. Centro Pieper, o el nombre más largo, Centro de Humanidades Joseph Piper, y nos van a encontrar ahí el canal en YouTube, van a encontrar el blog que tiene muchos artículos interesantes, algunos de actualidad, pero no prima el tema de la Ujú. actualidad, sino más bien el tema de los cursos anuales que dictamos, que son más o menos sistemáticos, es decir, vamos eligiendo temas y se Sí. desarrolla en el transcurso de cada año más o menos sistemáticamente el tema que elegimos. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que ya quedó claro y no quiero dejar de mencionar a un amigo muy querido nuestro que estará muy contento por este curso, que es el entrañable Héctor Hernández, ¿no? que, que promovía el cuasprimismo. Así es. Así Así es, que sí. Lo eh, hemos escuchado muchas veces decir eso. sí, sí, sí. Así que bueno, mucho nos enseñó sobre esto y debe estar contento eh, del curso. Seguramente su labor también ha tenido que ver para que este curso también esté ahora en el aire, como dicen, ¿no? En la blogosfera. Bueno, La sí, verdad. él ha tenido que ver porque Ujú, también ha sido una persona muy cercana al Centro Piper, miembro de su comisión directiva, así ujú. que muchos años vino él, lo hemos escuchado muchas veces hablar de estos temas y sí, ojalá que sea también una iniciativa para redescubrirlos, ¿no? Ujú, En sus palabras y sobre ujú, todo en los señalamientos que hacía respecto del reinado de Cristo, ¿no? Recuerdo ahora una charla sobre Membiel que dio en el ujú. Centro Piper, que está publicada también ahí en el canal, eh, y el tema de la cristiandad, y por supuesto están estos conceptos, ¿no? Están ahí a flor de piel, así que gracias, Ujú. Leandro, por el recordatorio. Bueno, hemos llegado al final. Les recordamos que entonces el viernes arranca el curso
Y nosotros hemos empezado un nuevo ciclo de la posada, algo que, que nos supera, que no sabemos cómo llegamos acá, pero que bueno, lo tratamos de hacer de una manera seria, a la vez distendida, entretenida, la pasamos muy bien. Así que próximamente nos volveremos a ver con otro tema que nos va a nuclear y que le vamos a hacer llegar enseguida esos flyers que mandamos. Así que bueno, Cristian y Luciano, mil gracias. Estamos en contacto como siempre y un abrazo a todos los amigos que tenemos allá en Mar del Plata y saludos por allá en Bariloche también. A ver si Serán tenemos que vernos en algún momento, ¿eh? Hay que hacer un concilio, un encuentro presencial, una posada presencial. Yo, Y ahí sí, por eso, yo prefiero ir. Prefiero ir o al mar o a la montaña. Buena cerveza de acá. Bueno, ahí, nos vamos a tener que anotar. Ahí le tomamos la palabra a Luciano y vamos a ver, tenemos que organizar algo. Bueno, ojalá, si Dios quiere, tendríamos que hacer una segunda edición de encuentros de centros culturales católicos, centros de estudio y sería una buena posibilidad para encontrarnos personalmente. Gracias chicos por la invitación. Un abrazo a todos y nos estamos viendo. Hasta pronto. Adiós, hasta luego.